Compartir. Genial. Vamos a hablar un poquito entonces del trabajo de parto, ¿sí? Para el trabajo de parto, doctores, obviamente estamos hablando del trabajo de parto eutóxico, ¿no? Es un parto eutóxico. Muy bien. Eh, en general, doctores, hay que saber que el parto tiene dos fases, ¿ok? Una fase latente y una fase activa. Muy bien. La fase latente, doctores, la fase latente no debe durar más de 20 horas. ¿En quién? En personas nulíparas, ¿sí? Es decir, que nunca hayan gestado. Y no debe durar más de 14 horas en pacientes multíparas, es decir, que ya hayan dado a luz previamente, ¿ok? Eso define la OMS. Sin embargo, en cada población es distinto, ¿ok? Esta es definición de OMS con fines de académicos, ¿ok? Y la fase activa, doctores, la fase activa del trabajo de parto, no debería dar, o bueno, tiene una velocidad aproximada en nulíparas, ¿sí? En nulíparas, más o menos de 1,2 centímetros por hora de dilatación, y en multíparas, ¿sí? En multíparas tiene un aproximado de 1,5 centímetros por hora. Entonces, ¿qué te dice la OMS? Que en promedio es 1 centímetro por hora de dilatación. ¿Ok? Eso es lo que te dice en promedio la OMS. Ahora, ¿por qué es importante esto? Fíjate que la fase latente, ¿sí? La fase latente y la fase activa están separadas en este gráfico. ¿Ok? Este gráfico que vemos aquí, en este eje, vemos la dilatación, ¿sí? La dilatación. ¿Estamos? La dilatación. El eje que está por aquí es el eje de las horas o el tiempo, ¿sí? El tiempo o las horas, ¿ok? Entonces, la fase latente, doctores, se va a caracterizar porque es más larga que la fase activa y en la fase latente, ¿cuál va a ser el punto de corte? ¿Cuándo vamos a decir nosotros que termina la fase latente? 4 centímetros se usa como punto de corte para fines de examen, ¿ok? Entonces, la dilatación en la fase latente va a durar desde 0 hasta 4 centímetros. Muy bien, todo lo que demore dilatar hasta 4 centímetros es lo que vamos a utilizar como fase latente. ¿Estamos? Y la fase activa, lógicamente, será a partir de 4 centímetros hasta que el bebé salga, ¿sí? Hasta que el bebé salga. Entonces, de 4 hasta 10, lógicamente, ¿ok? Ahora, esta fase activa, doctores, tiene a su vez tres fases más. Una es la fase de aceleración, donde acelera, lógicamente. Otra es la fase de máxima pendiente, que es la fase donde más rápido dilata la persona. Y la última es la fase de desaceleración, donde la velocidad de dilatación disminuye. ¿Estamos? Pregunta de examen. ¿Cuál es la fase en la cual dilata más rápido la paciente, donde se produce la mayor rapidez de dilatación? En la fase de pendiente máxima o de máxima pendiente. ¿Estamos? Eso te lo pueden preguntar por si acaso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en la fase activa, la fase latente, la fase activa. ¿Ok? Listo. ¿Por qué te explico esto? ¿Por qué me detengo a explicarte esto? Porque todo esto es parte del primer periodo del parto, ¿sí? El primer periodo del trabajo de parto. Este primer periodo, lógicamente, se llama dilatación, ¿sí? Este primer periodo, lógicamente, se llama dilatación. Entonces, la dilatación va a ir hasta que llegue a 10. Una vez que la dilatación llega a 10 doctores, vamos a pasar ya al segundo periodo del trabajo de parto. ¿Ok? Y este segundo periodo de trabajo de parto, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar periodo expulsivo. ¿Sí? Se va a llamar periodo expulsivo. ¿Ok? En el periodo expulsivo, doctores, nosotros vamos a ver cómo el bebé literalmente sale por el canal vaginal. ¿Ya? Va a salir literalmente por el canal vaginal y ahorita vamos a ver qué maniobras tenemos que hacer. Y un tercer periodo, doctores, será el periodo de alumbramiento, ¿no? De alumbramiento. En ese tercer periodo va a salir la placenta, ¿no? Ya vamos a ver cómo sucede esto. Entonces, enfocándonos en el primer periodo del trabajo de parto, en la dilatación, tenemos las dos fases, la fase latente y la fase activa. ¿Listo? Dura más la fase latente, ¿sí? Y la fase activa desde 4 hasta 10 centímetros de dilatación. Muy bien, muy bien. Algo que tienes que saber sobre el útero, ¿sí? Algo que tienes que saber sobre el útero es que el útero, si nosotros hacemos un dibujito por acá, ¿sí? Tienes tu útero. El útero, doctores, ¿sí? Obviamente crece cuando está embarazada la paciente, pero el útero tiene marcapasos, ¿ya? El útero tiene marcapasos en la zona cornual, esa se llama la zona cornual, ¿sí? En la zona cornual del útero, ¿ok? ¿Por qué es importante, doctores? Porque este marcapasos va a generar el impulso eléctrico para que el útero se contraiga y pueda expulsar al bebé, ¿ok? Por eso es importante. Entonces,
Diego, ¿qué me quieres decir con esto? Va a llegar un punto, doctores, que algunas hormonas van a ayudar o van a fomentar la contracción. Va a llegar un momento en que el útero se va a empezar a contraer, ¿verdad? Y esas son las famosas contracciones que siente la gestante. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque al momento de contraerse, al momento de generarse el potencial de membrana, el impulso para que esto suceda, van a haber algunas leyes que se tienen que cumplir, ¿ok? Van a haber algunas leyes que se tienen que cumplir. Y por eso es importante hablar de esto. Ya, normalmente no lo preguntan en el examen, pero a mí me parece importante hablar de esto porque vas a entender muchas cosas. ¿Ok? Vas a entender muchas cosas cuando hablemos del tema del potencial de membrana y los impulsos eléctricos. ¿Ya? Entonces, fíjate, va a llegar un punto, como te dije, uy, creo que se... ¿Sí están viendo? Sí, ¿no? Sí, sí, creo que sí se ve. No, a mí me salía que no se veía. Ya, perdón. Va a llegar un punto, entonces, como les decía, que estos marcapasos, que son autónomos, van a estimularse, ¿ok? Y van a liberar electricidad y van a estimular a todo el útero para que se contraiga. Y tienes que recordar una ley que se produce aquí, que es la ley de la triple gradiente descendente, perdón. La TGD, triple gradiente descendente. Tenemos dos marcapasos en la zona cornual, ¿ok? Que van a estimular la contracción. ¿Cómo estimulan esta contracción? Mediante la ley de la triple gradiente descendente. ¿Qué significa esto? Primero que nada, significa que la contracción o la propagación del impulso eléctrico va de arriba hacia abajo. ¿Ok? Va de arriba hacia abajo. Lógicamente, pues no, porque si fuera de abajo hacia arriba, el bebé se iría para arriba. Y no queremos eso, queremos que vaya hacia abajo. Entonces va cefalocaudal. ¿Listo? Va cefalocaudal. Primera ley. Segunda ley, la duración sistólica, ¿sí? La duración sistólica de la contracción dura más arriba que abajo. Es decir, abajo se relaja más rápido. Y tiene sentido, pues, ¿no? Porque si yo contraigo por más tiempo los músculos de la parte superior o el órgano en la parte superior, va a hacer que el bebé se empuje hacia abajo. ¿Ok? Entonces la duración sistólica es mayor en la parte de arriba. ¿Ok? Doctor, disculpe, no sé si no se escucha, pero usted no se escucha. Hola, ¿ahora sí me escuchan o todavía? Ya, ahora sí. ¿En qué me quedé, chicos? ¿En qué me quedé hablando? ¿Desde dónde, desde cuándo no me escuchan? Ah, desde la segunda ley. Ya, ok. Entonces, como les decía, hay algo que se llama la triple gradiente descendente. Es una ley que habla de la propagación del impulso eléctrico en el útero. Entonces, la primera es que la distribución de los impulsos eléctricos es de manera cefalocaudal. Muy bien. La segunda ley te habla de que la intensidad del impulso, ¿sí? La intensidad del impulso es más fuerte, es más grande en la parte superior. Y es lógico, ¿no? Si yo pusiera más intensidad en la parte inferior, el bebé no saldría.
no bajaría. Por eso es en la parte superior. Y número 3 habla de que la duración sistólica, ¿sí? La duración sistólica de ese impulso dura más tiempo en la parte superior. Es decir, dura más tiempo contraído arriba que abajo. Entonces, esas son las tres leyes de la triple gradiente descendente. Primero, que la distribución de las ondas es céfalo-caudal, de arriba hacia abajo. Número dos, que la intensidad en la parte superior es más fuerte. Y número tres, que la duración del tiempo de esta contracción es más en la parte superior. Por eso es que baja el bebé, porque yo contraigo más tiempo, más fuerte arriba, y eso va a hacer que empuje al bebé hacia abajo. ¿Estamos? Y lógicamente eso va a generar que se dilate el cuello cervical o bueno, el cervix. ¿Muy bien? Muy bien. Como te hablaba de algunas hormonas o factores que estimulan el trabajo de parto. ¿Sí? Hay algunas hormonas o factores que estimulan el trabajo de parto. Número uno, la oxitocina. ¿Sí? La oxitocina va a producir cambios en el miometrio y va a hacer que va a aumentar o va a propagar las ondas para que se contraiga el útero. Muy bien, para que se contraiga el útero. Número dos, ¿sí? Número dos, los estrógenos. ¿Sí? El estrógeno va a ayudar a que se transmita de una mejor manera el impulso eléctrico. Hace que el marcapasos fisiológico que está en la zona cornual incremente su actividad. ¿Ok? Y genera más receptores de oxitocina para que la oxitocina que llegue tenga más receptores donde llegar, donde ponerse básicamente. Muy bien, muy bien. Y por último, la última hormona importante es la prostaglandina. Sí, sobre todo la prostaglandina E2, ¿ya? La prostaglandina E2, como saben, va a ayudar a que aumente la cantidad de esteroides, ¿no? Aumente la cantidad de esteroides y va a favorecer la comunicación entre célula y célula para que se contraigan todas de una vez. ¿Listo? Entonces, tres factores que estimulan el trabajo de parto: oxitocina, estrógeno y progesterona. Y por el otro lado, hay factores u hormonas que inhiben o no están a favor del trabajo de parto. Muy bien, ¿cuáles son estas? Número uno, la progesterona. Progesta, es decir, quiere que siempre la mujer esté gestando, progesta. Por lo tanto, la progesterona va a disminuir o va a ser o no va a estar a favor del trabajo de parto. ¿Ok? Progesterona. Recuerda que la placenta va a generar una sucesión de cambios para que la progesterona disminuya durante el trabajo de parto. Por eso es que hacia el final del embarazo la progesterona disminuye, es decir, el estímulo inhibitorio del trabajo de parto disminuye y por eso hay una estimulación contráctil. ¿Listo? Muy bien. Y por último, hay otra hormona, ¿sí? Que se llama la relaxina. ¿Ya? La relaxina, ¿ok? La relaxina va a inhibir las contracciones del miometrio. ¿Ok? Entonces, al momento de la gestación, estos dos tipos de hormonas están balanceados, pues, ¿no? Están en balance. ¿Listo? Están en balance para que no haya trabajo de parto. Sin embargo, llega un momento en que la progesterona disminuye porque la placenta incrementa su actividad, ¿no? La relaxina disminuye porque no hay cuerpo lúteo, ¿ok? Aumenta la producción de estrógenos, aumenta la producción de oxitocina por la glándula suprarrenal porque envía señales al hipotálamo y demás, activa el núcleo supraóptico, se produce más oxitocina, el bebé también, su glándula suprarrenal produce mayor estrés, ¿sí? El bebé también produce oxitocina que pasa por la sangre hasta la madre y eso genera más oxitocina en el cuerpo de la madre y hay un desbalance entre esas hormonas, por lo tanto hay más hormonas estimulantes que inhibitorias. Y por eso es que ese es uno de los factores por los cuales inicia el trabajo de parto. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que saber sobre el trabajo de parto y primera fase? Hay algunos factores fetales que también digamos, van a influir en el trabajo de parto, como son la producción de hormona adenocorticotrópica en la hipófisis fetal, ¿no? Hay mayor producción de cortisol por medio del bebé, ¿no? Y eso va a ayudar también a que se dé el trabajo de parto, ¿ya? Entonces, dentro de la primera etapa, que es la dilatación, acuérdate que cuando inicia cuando empiezan las contracciones, cuando inicia el trabajo de parto, y termina cuando a los 10 centímetros. Dentro de la dilatación existe la fase latente y la fase activa. La fase latente tiene como punto de corte 4 centímetros de dilatación y la fase activa tiene como punto de corte 10, ¿verdad? A los 10 centímetros termina la fase activa y comienza, ¿qué cosa? La segunda fase del trabajo de parto, que es la fase de expulsión. Durante esta primera fase de dilatación, doctores, el bebé va a hacer una serie de movimientos para poder descender y salir. Muy bien. Y esos movimientos te los tienes que saber de memoria. No te puedo decir
una mnemotecnia, digamos, no te puedo decir algo lógico para que te acuerdes, pero te voy a explicar cómo funcionan y te voy a contar la mnemotecnia que yo utilizo, ¿ya? La mnemotecnia que yo utilizo es et friere. Et friere. Esa es la mnemotecnia que yo utilizo. Te voy a explicar. El bebé, ¿sí? El bebé está flotando, está viviendo ahí tranquilito en el útero, ¿sí? Está ahí simplemente existiendo, ¿ya? El bebé existe, está flotando en líquido amniótico, nadie lo molesta, y de la nada empieza el trabajo de parto, ¿ok? De la nada empieza el trabajo de parto, empiezan las contracciones, y el bebé lo primero que hace es encajarse, ¿ok? Lo primero que hace el bebé es el encajamiento, ¿sí? Se encaja, ¿ok? Se pone listo para empezar a descender, se encaja. Después de que se encajó, empieza a bajar, empieza el descenso, ¿sí? Empieza a bajar el bebé. Una vez que baja, doctores, cuando baja, se encuentra con un hueso que no lo deja seguir avanzando, ¿no? Su cabeza llega y se topa con este hueso y no lo deja seguir avanzando. Entonces el bebé muy inteligente dice, oye, si no puedo pasar así estirado, mejor flexiono la cabeza. Y el bebé hace la flexión de la cabeza, ¿ok? Flexiona la cabeza. Una vez que flexiona la cabeza, como ven en esta imagen, acá está con la cabeza flexionada, ¿sí? Está flexionando la cabeza, sigue bajando un poquito más y cuando está con la cabeza flexionada se da cuenta de que su diámetro biparietal es muy grande para pasar por ese canal. Entonces dice, si no puedo entrar así, de frente, lo que voy a hacer es rotar mi cabeza hacia un costado para pasar literalmente de costadito. Entonces, ¿qué hace? Hace una rotación interna de la cabeza. A eso se refiere a RI, ¿ya? Rotación interna de la cabeza. Rota internamente la cabeza. Cuando rota, se da cuenta de que ya hay más espacio para seguir bajando. Entonces, baja, 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 y llega un punto en que ya se siente más libre y extiende la cabeza. Extiende la cabeza. Extensión de la cabeza. Una vez que extendió y ya siente el ambiente de afuera, dice, ah, ya salió toda mi cabeza, ya puedo girar de nuevo a donde estaba. Y hace una rotación externa, porque regresa su cuerpo o su cabeza a su posición original. Y finalmente es expulsado del canal vaginal. ¿Ok? Yo utilizo esta mnemotecnia, es et friere. Et friere. No es muy didáctica que digamos, pero a mí me sirve para recordar los movimientos fetales. Encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa, expulsión. ¿Ok? Si te sirve, en buena hora. Si no, apréndetelo como un cuento, como te expliqué yo. Primero se encaja, luego desciende. Cuando desciende, choca con el piso pélvico y dice, uy, no puedo, mejor flexiono mi cabeza. Flexiona la cabeza, baja un poquito más y se da cuenta que no avanza, porque su cabeza es muy ancha. Ah, mejor la roto y paso de costadito. Pasa de costadito, ya llega más allá, se da cuenta que puede seguir saliendo y extiende la cabeza porque estaba flexionada, ¿te acuerdas? Le extiende y una vez que salió dice, ah, tengo que regresar al mismo sitio. Rota externamente, regresa a su posición, la cabeza normal, y finalmente es expulsado. ¿Ok? Así es como me acuerdo yo, no es muy didáctico que digamos, pero te va a servir. ¿Ya? Espero que te sirva. Estos movimientos tienes que sabértelos de memoria. ¿Ya? Tienes que sabértelos de memoria porque vienen en el examen. Normalmente te preguntan cuál de los siguientes no es un movimiento que realiza el bebé. Y te ponen tres que sí realiza y uno que nada que ver, pero que se parece. Entonces es importante que sepas la distinción. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, doctores? Para hablar también de trabajo de parto, hay que hablar de las maniobras del Leopold. ¿Sí? Las maniobras del Leopold, que se hacen obviamente antes del trabajo de parto, te van a ayudar a ver más o menos cuál es la actitud, la situación, la posición, la presentación del producto, del bebé. ¿Ok? Las maniobras del Leopold, doctores, son 4, ¿ya? Y cada uno evalúa algo distinto. Pregunta, doctores, la primera maniobra del Leopold, ¿qué cosa evalúa? Te leo por el chat. La primera maniobra de Leopold, ¿qué cosa evalúa? Si el fondo uterino está ocupado. Muy bien, Mónica. Evalúa altura uterina. ¿Ok? La primera maniobra de Leopold evalúa altura uterina. Segunda maniobra, doctores. ¿Qué hace la segunda maniobra de Leopold? ¿Qué evalúa? Posición, muy bien. Evalúa la posición en la que viene el bebé.
¿sí? La posición. Doctores, ¿y qué cosa es posición? ¿A qué se refiere cuando dice posición? ¿Será arriba abajo, derecha izquierda, adelante atrás? ¿A qué se refiere cuando dice posición? ¿Alguien recuerda? ¿A qué se refiere cuando dice posición? Relación del eje longitudinal de la mamá y el feto. Ya, en palabras más simples, para que recordemos, cuando te hablan de posición, ¿sí? Posición es cómo está posicionado el bebé. ¿Está derecha o izquierda? ¿Sí? Si está derecho o izquierdo. Entonces la posición me ve derecha o izquierda. ¿Para dónde está mirando el bebé? ¿Estamos? Muy bien. La tercera maniobra, doctor, es que evalúa la presentación. ¿Sí? La presentación. ¿Cómo viene? ¿Cómo se me va a presentar el bebé? De cabeza, de nalgas, de pie, de rodilla, de pelvis, de pechito. ¿Cómo viene? ¿Sí? ¿Cómo viene? Uy, qué feo salió esto, perdón. ¿Cómo viene? Y la última es el encajamiento, ¿no? Encajamiento. Ver si el bebé está encajado o no está encajado. ¿Ok? Yo como me acuerdo de todo esto, uso una mnemotecnia. La mnemotecnia que uso es la siguiente. Upopren. Upopren. ¿Ya? Yo digo upopren, upopren, upopren. U de útero, altura uterina. Po de posición. PR de presentación. EN de encajamiento. ¿Ya? Así me acuerdo yo. Digo upopren. Upopren, upopren, upopren. Y así me acuerdo exactamente de cada una de las maniobras de Leopold, porque además está en orden. ¿No? Entonces, upopren. ¿Ya? Muy bien, doctores. Sigamos. Entonces, esa es la primera fase del trabajo de parto, la dilatación. ¿Ok? Entonces, como habíamos visto, la primera fase, doctores, es la dilatación. ¿Sí? La dilatación, como para hacer un resumen. Y la dilatación, doctores, tiene dos fases. La fase activa, perdón, la fase latente y la fase activa. Muy bien. La fase activa, a su vez, tiene tres subfases, ¿verdad? Como te mostré aquí, tiene tres subfases. Fase de aceleración, fase de máxima pendiente y fase de desaceleración. Muy bien, muy bien. ¿Qué más sobre la primera fase? Acuérdate de los movimientos fetales, ¿sí? Los movimientos fetales, ¿cuáles eran? Et friere. Encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa, expulsión. ¿Ya? Movimientos fetales, et friere. ¿Listo? ¿Qué más hay que acordarnos de la primera fase? Lo que vimos aquí, ¿verdad? Las maniobras de Leopold, que son previas, ¿no? Pero igual las pongo ahí como primera fase. Las maniobras de Leopold. Y Leopold tiene tres maniobras. U, po, pren. Altura uterina, posición, presentación, encajamiento. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más me acuerdo? La triple gradiente descendente. La triple gradiente descendente. ¿Qué me dice? Que el impulso eléctrico es más fuerte o más intenso arriba, que el impulso eléctrico, la sístole, dura más arriba y que el desplazamiento es céfalo-caudal. ¿Ok? Céfalo-caudal. ¿Listo? Eso quiero que te aprendas o que recuerdes de la primera fase del trabajo de parto. Pasamos entonces a la segunda fase del trabajo de parto, que es el periodo expulsivo. ¿Sí? El periodo expulsivo. En la segunda fase del trabajo de parto, doctores, va a iniciar ¿cuándo? Cuando la dilatación llegue a 10. ¿Ok? Cuando la dilatación llega a 10, doctores, inicia la segunda fase del trabajo de parto, que es el expulsivo, que inicia con el descenso fetal, ¿verdad? El descenso del feto va bajando, va bajando, va bajando, y cuando ya llega la dilatación a 10, ahí es cuando se produce el expulsivo. ¿Ok? Del expulsivo que quiero que recuerdes, que en nulíparas no debe durar más de 90 minutos y en multíparas no debe durar más de 60 minutos. Suena un montón, pero es lo que se dice, ¿ok? Suena un montón, pero es lo que se dice.
¿Qué más quiero que te acuerdes? Que al momento de que el bebé va a salir, se hace una maniobra, la maniobra de Röntgen, ¿sí? De Röntgen modificada. La maniobra de Röntgen modificada te va a permitir proteger el bebé del periné, es decir, vas a colocar una gasa en el periné de la madre para que el bebé no tenga contacto con el canal anal, y con la otra mano vas a sostener la cabeza por el occipucio para poder hacer tracción y sacar al bebé. ¿Listo? No te olvides, la maniobra de Röntgen modificada. ¿Ok? ¿Qué más quiero que te acuerdes? Que hay indicaciones para parto instrumentado. ¿Sí? Hay indicaciones para parto instrumentado. ¿Te acuerdas cuáles son indicaciones de parto instrumentado? ¿Alguien sabe, por favor? ¿Alguna que se acuerden? ¿Cuáles son indicaciones de parto instrumentado? ¿Por qué alguien haría parto con forceps? ¿Por qué alguien haría parto con vacuum, por ejemplo? No se usa mucho, pero existen indicaciones. ¿Te acuerdas? Ya, normalmente se hace cuando tienes que sacar al bebé rápido, o sea, sí o sí tienes que sacarlo vía vaginal. Es decir, la paciente estaba dando vía vaginal, se estaba demorando un poco y la frecuencia cardíaca empezó a disminuir. O la mamá empezó a convulsionar, o la mamá se puso grave, o de repente tenía una patología cardíaca, o hizo una crisis hipertensiva rápida. Tienes que sacar al bebé rápido, rápido, rápido. Parto instrumentado. ¿Ok? Cuando estás en pleno trabajo de parto, de repente el trabajo de parto es normal, está yendo bien, pero la frecuencia cardíaca disminuye y ya la mamá está en 5, 6, 7, 8, 9, ya está ahí por salir, pero no sale. La frecuencia cardíaca del bebé está bajando. No, tengo que hacer parto instrumentado. Ya, listo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra indicación que se les ocurra, doctores? En casos de mutilación genital, ¿ya? En casos de mutilación genital, también está indicado el parto instrumentado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de la segunda fase quiero que te acuerdes eso, ¿ok? Quiero que te acuerdes también de que podemos inducir al trabajo de parto, ¿ok? Se puede inducir al trabajo de parto. Esa es otra indicación que ya la vamos a ver cuando veamos RPM, ¿ya? Pero se puede inducir el trabajo de parto. Y pasamos al tercer periodo, doctores. El tercer periodo, la tercera fase, es la fase de alumbramiento. ¿Ok? El tercer periodo o tercera fase es la fase de alumbramiento. Y el alumbramiento, doctores, tiene dos tipos. ¿Ok? Tienes dos tipos de alumbramiento. El alumbramiento puede ser de tipo Schultz o puede ser de tipo Duncan. El más frecuente es Schultz. ¿Ya? El más frecuente es Schultz. ¿Cuál es la diferencia, doctores? En el alumbramiento tipo Schultz, lo que se va a formar atrás de la placenta es un hematoma. ¿Ok? Se forma un hematoma que junto con las contracciones uterinas empujan la placenta hacia afuera. ¿Ok? Entonces en tipo Schultz se forma el hematoma retroplacentario. Desde el primer momento se forma el hematoma placentario y baja la placenta. En cambio, doctores, en el tipo Duncan no se forma hematoma retroplacentario. ¿Ok? En el tipo Duncan no se forma hematoma retroplacentario. ¿Estamos? Entonces, ambos tipos de alumbramiento tienen dos fases. ¿Ya? Ambos tipos de alumbramiento tienen dos fases. ¿Ok? Ambos tipos de alumbramiento tienen dos fases. Y de esto no te puedes olvidar porque es pregunta de examen. ¿Ya? De esto no te puedes olvidar porque es pregunta de examen. La primera fase es el desprendimiento. Desprendimiento. La placenta se despega del útero, se desprende del útero. Y ahí es donde se va formando el hematoma retroplacentario. Muy bien. Entonces, primero es el desprendimiento. Y número dos es la expulsión, lógicamente, de la placenta. Entonces, quiero que te quede claro.
primero que nada, que hay contracción uterina, ¿ya? Por medio de la contracción uterina es que la placenta sale, ¿ok? En el caso de Schultz, además de la contracción uterina, se forma un hematoma retroplacentario. El hematoma complementa, ¿ok? Complementa, pero el principal mecanismo es la contracción uterina. Por eso es que se habla del manejo activo del alumbramiento. El manejo activo del alumbramiento es una postulación que hace la OMS, que tienes que hacer 3 medidas apenas sale el bebé para que tu alumbramiento sea correcto, para evitar o disminuir la incidencia de hemorragia posparto. Doctores, ¿cuáles son las medidas para el manejo activo del alumbramiento? ¿Te acuerdas, por favor? Oxitocina, muy bien. La primera medida es oxitocina. Oxitocina, 10 unidades internacionales. Si ya tiene vía, se la pones por la vía, si no, se la pones intramuscular. ¿Qué más aparte de la oxitocina? ¿Cuál es esa segunda medida del manejo activo del alumbramiento? ¿Te acuerdas? ¿Qué más tienes que hacer? Tracción contra tracción. Muy bien. ¿Y cómo se llama esa maniobra? ¿Cómo se llama la maniobra en la que traccionas y contratraccionas? Uy, perdón. Excelente. Se llama... Ay, discúlpenme. Excelente. Se llama maniobra de Brandt-Andrews. ¿Ya? Brandt-Andrews. Que básicamente traccionas y contratraccionas. Con una mano vas traccionando despacito, lógicamente, el cordón umbilical y con la otra agarras el útero para evitar la involución uterina. ¿Ok? Y la tercera es el masaje uterino. ¿No? Hay que masajear, obviamente, por afuera el útero para que vaya saliendo. ¿Ok? Entonces, no te olvides, manejo activo del alumbramiento, no te olvides las 2 fases, no te olvides los 2 tipos. Y si te preguntan, ¿cuál es el mecanismo más importante para el alumbramiento? Tú vas a responder contracción uterina, porque el hematoma retroplacentario es un complemento. Si bien es cierto, es lo más frecuente, el 80%, hay pacientes que no hacen hematoma retroplacentario, hacen un alumbramiento tipo Duncan. Por lo tanto, lo más importante que pasa en todos es la contracción uterina. Te lo digo porque hay pregunta de NAM que viene así. ¿Ya? Hay pregunta de NAM que viene así. ¿Listo? Entonces, tienes esto. Pregunta, doctores. ¿Qué pasa si el útero, perdón, si la placenta no sale? ¿Qué hacen si la placenta no sale? Ya hiciste tu manejo activo, le pusiste tu oxitocina a 10 unidades, hiciste tu tracción contra tracción y aún así no sale la placenta. ¿Qué deberías hacer? En teoría deberíamos esperar unos 30 minutos a ver si sale, ¿ya? Pero nadie se la juega esperando 30 minutos, ¿ya? Lo primero que tienes que hacer es poner más oxitocina. La norma técnica te dice que pongas 20 unidades internacionales, ¿ya? Que se la pongas así endovenoso, rápido. Si con la oxitocina no mejora, le puedes pasar un segundo fármaco, que es la metilergonovina, ¿sí? La metilergonovina. ¿Ok? Junto con esto, obviamente, el masaje uterino, ¿no? Y finalmente, si no funciona, ¿sí? Ya extracción manual de la placenta. Y esto hay que tener mucho cuidado, doctores, porque con la extracción manual hay que acordarnos que hay que hacer un AMEU, hasta un legrado inclusive, porque van a quedar partes de la placenta adheridas al útero y eso hay que sacarlo porque se puede infectar. ¿Y cuál es la complicación de un resto placentario que se ha quedado en el útero? ¿Qué puede hacerte? ¿Qué te hace un resto placentario que se ha quedado en el útero por mucho tiempo? Y acá pasamos a las complicaciones. La primera complicación de un alumbramiento, ¿sí? La primera es una hemorragia postparto, ¿verdad? ¿Por qué? Por atonía uterina. El útero no se contrae. Atonía uterina. El útero no se contrae. Muy bien. Y número 2, te puede hacer ¿qué cosa? Una endometritis puerperal. ¿Sí? Infección del endometrio postparto. Y eso, como dice Carlos, finalmente te lleva a sepsis. Muy bien. Sepsis. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, ahí están los tres momentos del trabajo de parto.
¿Listo? Doctores, ¿alguna pregunta, por favor, sobre trabajo de parto? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que les gustaría que repita? Por favor, lo pueden indicar de una vez para poder repetirlo sin ningún problema. ¿Algo más, doctores? ¿Cómo se hace el alumbramiento en una cesárea? Muy buena pregunta. El alumbramiento en una cesárea, doctores, es, bueno, no vamos a esperar que salga solo la placenta porque por gravedad no va a caer. Hay que extraerla manualmente. Sí, se extrae manualmente nada más. Hay que fijarse que salgan todos los restos. Ok, hay que fijarse que salgan todos los restos. Y hay que fijarse, y eso me olvidé de decirles al momento del alumbramiento, que la placenta está íntegra. Acuérdate que la placenta tiene dos membranas. Las dos membranas tienen que estar completamente cubiertas, tienen que estar todos los cotiledones de la placenta, ¿ok? Específicamente en la cesárea, la placenta se saca manualmente, ¿ok? Manualmente. ¿Listo? No hay que esperar que salga porque lógicamente no vamos a esperar que caiga por gravedad porque no va a pasar eso, ¿verdad? Muy bien. Doctores, como adicional a esto, ¿sí? Voy a dejar de compartir esta pantalla. Como adicional a esto, quiero mostrarles un PPT para complementar, ¿ya? No está en el manual, pero me gustaría que lo vean porque es una charla que se dio hace algunos tiempos y creo que les puede servir mucho para complementar. Se las voy a pasar igual para que la tengan, ¿ya? Déjenme proyectarla nada más. Es una charla mucho más extensa, ¿no? Sí la pueden ver ahí, ¿no? Me confirman. Es una charla mucho más extensa, pero creo que les puede servir para complementar porque todo está escrito aquí, ¿ya? Fíjense. Ah, bueno, aquí está en la definición de parto y te decía, para iniciar el trabajo de parto y mantenerlo existen factores. Nosotros hablamos de los factores hormonales, hablamos de los factores miogénicos, ¿no? ¿Te acuerdas que hablamos de la triple gradiente descendente? Hablamos de los marcapasos en la zona cornual, ¿no? La zona cornual, pero también hay factores neurogénicos y factores fetales. Por ejemplo, los miógenos ya te los expliqué, ¿no? La triple gradiente descendente. Acá lo tienes escrito para que lo repases, ¿ok? Los factores neurogénicos, ¿cuáles son? La secreción de la noradrenalina, que estimula el trabajo de parto, y de la adrenalina, que inhibe el trabajo de parto. Muy bien. Alfa estimula, beta inhibe. ¿Ya? No te olvides. Factores hormonales, ya te los expliqué, aquí están un poco más dilucidados, un poco más deshilachados para que los puedas ver, ¿no? Acuérdate, la oxitocina estimula, la progesterona inhibe, el estrógeno estimula, las prostaglandinas estimulan y la relaxina inhibe. Y acá te explico por qué cada uno. ¿Ok? ¿Por qué cada uno? Factores fetales, sí, días antes del inicio del parto, la hipófisis fetal genera ACTH, que eso estimula la producción de cortisol. El cortisol estimula la mayor producción de estrógenos placentarios y además se ha visto, se ha encontrado en estudios que el feto también produce oxitocina. Y como produce oxitocina, esto pasa a la sangre de la mamá, por lo cual hay más oxitocina, lo cual genera mayor contracción uterina. Muy bien. Por eso yo siempre bromeo, ¿no? Y digo, el primero que se entera que van a hacer es el bebé, porque es días antes del parto que se produce más ACTH, ¿ya? Maniobras de Leopold, acá te explico cada una de ellas, ¿no? El trabajo de parto, te cuento cada una de las etapas, ¿no? Acá están imágenes tal cual del Williams, ¿ya? Acá te explico cada uno de los periodos, qué cosa debes hacer, ¿no? Esto es más ya para parte práctica, ¿no? Tienes que realizar un tamizaje neonatal, perdón, de VIH y sífilis, canalizar la vía endovenosa si es que es necesario, elaborar tu partograma, ¿no? En teoría, podrías dejar comer a la mamá sin ningún problema, porque el parto es vaginal. Inclusive, si tú le das más chocolates y energía, la paciente va a pujar mejor, ¿ya? Eso lo hemos visto mucho en la práctica en el internado. ¿Ya? Tienes que dejar la ropa adecuada según la costumbre que ellos tengan. Mucha gente le pone batas del hospital, ¿no? Pero en teoría la paciente puede dar a luz como quiere. Obviamente no lo va a dar en jean, ¿no? Pero lo puede dar como quiere en teoría, ¿ya? No sé si ustedes han estado presentes en algún parto, doctores. ¿Alguien me pueden poner en el chat sí o no si han estado presentes en algún parto alguna vez? Viendo cómo nace o atendiéndolo, no importa.
Póngame sí o no, porfa. Ya. Les cuento. Cuando una paciente está en trabajo de parto, Mónica, tú que has estado antes en un parto, si puedes prender tu audio sería mejor. Cuando una paciente está en trabajo de parto, la obstetra, el médico, la enfermera, quien esté ahí, ¿qué cosa le dice? ¿Cómo le habla? Tranquila, o sea, que esté tranquila y que están ahí para ayudarla, porque ella está súper frustrada. Ya, una pregunta a ustedes, señoritas, que ustedes tienen mejor esto que yo, lo entienden mejor. Cuando ustedes están estresadas, así, muy trabajando, con el estrés al máximo, cuando les dicen tranquilízate, ¿ustedes se tranquilizan o se estresan más? Se estresan más, pues, ¿no? Obviamente se estresan más. Nadie se tranquiliza cuando le dicen tranquilícense. Entonces, ¿a qué voy? Aquí hay muchas obstetras, muchas personas, personal de salud en general, que le dicen, ya, puja, pon de tu parte, si no, no va a salir tu hijito, va a salir mal, va a salir deformado, que no sé qué, y las tratan feo, ¿ya? Y es como que o sea, la paciente ya de por sí está sufriendo y tú la haces, la torturas más emocionalmente, es horrible, ¿ya? Por eso te he puesto aquí, por favor, apoyo emocional. Ya, ayúdala, dale frases de aliento, no le digas tranquila, tranquila, porque no está tranquila, su hijo está saliendo, no te pases, ¿ya? Pero ayúdala, tú puedes, vas muy bien, puja más fuerte, agárrale la mano, dale un chocolate, ya sale tu bebito, veo la cabecita, se ve muy bonito, no sé qué, lo que quieras, pero dale apoyo emocional, ¿ya? Monitoriza sus frecuencias cardíacas, sus frecuencias, sus funciones vitales, las del bebé también. Detecta signos de alarma. ¿Qué cosa? Presión arterial muy elevada o muy baja, frecuencia cardíaca muy elevada, frecuencia cardíaca fetal que empieza a bajar, ¿no? Todo eso es signos de alarma. La fiebre, la pus, etcétera, etcétera. Y verifica si micciona. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchas veces que la paciente no orinó y al momento del trabajo de parto sufre un montón y es porque la vejiga está completamente llena. Termina de orinar o le pones una sondita, disminuye el volumen de la vejiga y el bebé sale como una resbaladera. Entonces verifica siempre la micción también. Acá te pongo un poco el resumen de la primera etapa, ¿no? Cuánto dura exactamente y qué sé yo según la OMS. Otra vez las gráficas, la fase activa, cómo se define, ¿sí? La situación longitudinal, ¿sí? Ahí están los términos que tienes que repasar, situación, presentación, posición, ¿ya? Acá está, por ejemplo, la dilatación, ¿no? Cada cuánto se va dilatando y cómo puedes ejemplificar eso. Tienes que medir tu dedo, ¿no? Acá está, por ejemplo, la altura de presentación. Esto te va a servir mucho para el índice de Bishop, que lo vamos a ver después, ¿no? El índice de Bishop. Te pongo acá también las diferencias entre un trabajo verdadero de parto y unas contracciones de Braxton Hicks, ¿no? Que también te puede ayudar. Entonces, como te digo, todo esto está para complementar tu estudio. No es preguntas de examen normalmente, pero te va a ayudar mucho en tu curso de ginecología. ¿Ya? Acá está, por ejemplo, cómo medir la dilatación. Eso va a depender mucho de cuánto miden tus dedos literalmente, ¿no? Entonces depende. Hay que evitar qué cosas. Más de 4 tactos vaginales no tiene sentido. Hay que evitar romper las membranas. Las membranas se rompen espontáneamente y solamente hay indicación de romperlas si es que llega a 10 de dilatación y no se rompen, ¿no? El rasurado no es necesario, ¿ya? Los enemas tampoco son necesarios, estresar más a la gestante no es necesario, hablarle de mala manera no es necesario. Te lo digo porque lo he visto, se ve siempre en las salas de parto, ¿ya? En el expulsivo te pongo algunas cositas que tienes que saber, ¿no? Eh, Te hablo de cosas que tienes que controlar y qué sé yo para que lo complementes. Bueno, la clínica ya sabes cómo es la clínica, ¿no? De una paciente que está en expulsivo. Lógicamente, congestión de la vulva, ves la cabeza, la paciente está con contracciones intensas, empieza a pujar, ¿no? Etcétera. Y esta es la maniobra de Ridgen modificada, doctores. Esta es la maniobra de Ridgen modificada. Agarras con una mano los parietales del bebé y con la otra y una sábana, una gasa, un campo estéril, proteges al bebé del periné para que no entre en contacto con el canal anal. Muy bien. Bueno, si es que es de hombros, ¿cómo deben hacer cómo debe ir los hombros del bebé, ¿no? Acuérdate que primero siempre sale el hombro de arriba y luego sale el de abajo, ¿ya? Siempre sale primero el hombro de arriba y luego sale el hombro de abajo, ¿ya? Otra vez la maniobra de Ridgen.
El pinzamiento del cordón, según la OMS, debe ser un pinzamiento tardío, ¿verdad? ¿Cuándo es tardío? A los 3 minutos o cuando deje de latir. Cuando deje de latir el cordón, ¿no? Más o menos así. El tercer periodo, como te hablaba, del desprendimiento y la expulsión de la placenta, ¿no? Ahí está la maniobra de Brandt Andrews, ¿no? Tracción y contratracción. Con una mano tracciono la placenta y con otra mano empujo el útero. ¿Por qué, Diego? Porque si yo solamente tracciono la placenta y no agarro el útero, no le hago balance, ese útero se puede invertir y tengo una inversión uterina. Y eso es una emergencia médica que tiene que entrar a sala de operaciones. ¿Ya? Por eso te digo que es importante hacer la tracción y la contratracción. Hay algunos autores que definen una cuarta etapa como el puerperio, pero el puerperio en sí no es trabajo de parto, es postparto, por eso es que no lo he incluido en el manual. Ya, pero el puerperio, acuérdate que son los 42 días postparto. ¿Ya? 42 días postparto es el puerperio. Y el puerperio se caracteriza por transformar todo lo que se había alterado en el embarazo, vuelve a su estado normal, excepto la glándula mamaria, porque la glándula mamaria empieza a crecer más de lo normal. ¿Para qué? Para dar de lactar. Pero todo lo demás regresa a su estado normal. En eso consiste el puerperio. Muy bien. Otra vez los movimientos fetales. Ahí los tienes uno por uno para que los vayas dilucidando. ¿Ya? Los tienes uno por uno para que complementes. Ahí es el expulsivo, como te decía. Y estos son 4 signos de que se ha dado o se está expulsando la placenta. El útero se torna globular, es decir, se pone más duro porque se contrae para expulsar la placenta. Aparte que acuérdate que le has puesto oxitocina, ¿ya? Casi siempre se bota sangre, empiezan a salir como coágulos de sangre, obviamente por el hematoma retroplacentario que se formó, ¿no? Si es que es un tipo Duncan, no se va a formar el hematoma, pero si es tipo Schultz, va a generarse un hematoma que va a salir como coágulos por la vagina, ¿ok? El útero asciende, ¿ok? El útero asciende, el útero sube, porque ya no está cargando un peso gigante, entonces el útero sube. Y como el útero sube, tú vas a sentir, tú vas a tener tu pinza clampada acá, pues, ¿no? Clampando el cordón umbilical. Cuando el útero sube, tú vas a ver cómo tu pinza se mueve de arriba abajo. Ese es un signo de que se está desprendiendo la placenta, ¿ok? Y el cordón umbilical se va descolgando, ¿no? Como te decía, el cordón umbilical se va descolgando, eso es un signo de que la placenta se está desprendiendo. ¿Listo? Genial. Hay que tener cuidado con la tonía uterina, con la inversión uterina, como te decía. ¿Qué pasa si no sale? Oxitocina, metilergonobina, masaje uterino y por último, cirugía, ¿no? Extracción manual. Listo, doctores. Entonces, eso es lo que hemos visto un poquito de